Educación México vs Educación Finlandia. La prueba PISA es una prueba que se hace a más de 70 países del mundo, donde se evalúan y califican entre 4.500 y 10.000 estudiantes de cada país, con 55 preguntas de matemáticas, ciencias y comprensión de lectura. La prueba se realiza cada 3 años, y la última se hizo en 2015, y según los resultados se hace una tabla para saber en qué país está mejor la educación. Entre los primeros lugares estuvo Finlandia, y entre los últimos estuvo México, que según expertos está tan mal que salió reprobado. Y la pregunta es, ¿qué es lo que pasa en estos dos países para que su educación sea tan diferente? Bueno, hoy conocerás esas diferencias. Número 1. En México, a la escuela y a los maestros se les responsabiliza el 100% de la educación de los niños. En Finlandia, en cambio, los padres y la familia son los primeros en responsabilizarse de la educación de los hijos. Número 2. En México, la escuela inicia a los 3 años en preescolar, donde la mayoría de niños entra para aprender cosas bastante básicas, como hacer bolitas y palitos. En Finlandia, en cambio, los niños entran hasta los 7 años a la primaria, teniendo ya bastantes conocimientos básicos aprendidos desde su casa. Número 3. En México dejan mucha tarea para casa. Se calcula que un estudiante promedio en México pasa de 1 a 2 horas diarias haciendo la tarea. En cambio, en Finlandia, los alumnos casi no reciben tarea y se calcula que pasan de 1 a 3 horas semanales haciendo dicha tarea en casa. Número 4. En México hay un receso o recreo por día, donde los niños tienen 30 minutos para comer. Dicha comida es traída desde sus casas o compradas en las tienditas de la escuela, llamadas cooperativas, donde en general venden golosinas, tortas, refrescos o dulces. En Finlandia, en cambio, reciben por parte de la escuela varias comidas, hechas por nutriólogos, y bien equilibradas y sanas. Es que ellos creen que saber comer también se debe de aprender. Número 5. En México se fomenta la cultura de la memorización, de repetir y aprender las cosas con punto y coma, no importa la materia que sea. Desde lectura hasta matemáticas, todo es memorizar. En Finlandia, en cambio, se fomenta la cultura de la investigación y el razonamiento. Y es que ahí no solo importa el conocimiento, sino también entender el porqué de cada cosa. Además, se les inculca a los niños a investigar sus dudas y sacar sus propias conclusiones. Número 6. En México, los niños pasan al menos 7 horas al día en las escuelas, con 30 minutos de receso. Normalmente entran muy temprano y salen más tarde del mediodía, para que sus padres pasen a recogerlos. En cambio, en Finlandia, los niños solo van a la escuela 4 horas y media diarias, con hora y media de receso. Número 7. En México, los grupos tienen entre 30 a 55 alumnos, ya sean escuelas públicas o privadas. En cambio, en Finlandia, el promedio de alumnos por salón es tan solo de 15. Número 8. En México, los maestros pueden reprobar sus exámenes como maestro y aún así siguen dando clases. En cambio, en Finlandia, el maestro que no pase sus propias pruebas es expulsado de la escuela y dado de baja de inmediato. Número 9. En México, solo los libros son gratuitos. En cambio, en Finlandia, todo el material que se necesita en las escuelas es completamente gratis para el estudiante, ya que lo da la misma escuela. Ya por último, en Finlandia, los maestros ganan 5 veces más que en México, pero según estudios, están preparados 10 veces más. Además, anualmente en México, el 7% del PIB se invierte a la educación, y en Finlandia solo el 6.5% de su PIB. Es decir, México en promedio gasta más en la educación del país que en Finlandia. Lo triste es que eso se va en corrupción. Un dato interesante es que hace tan solo 30 años, la educación en Finlandia solo era una más en el mundo, pero por los malos resultados, Finlandia decidió alejarse de este método educativo y probar con nuevas formas de educar. Y es que ese modelo educativo tradicional y ocupado en casi todo el mundo es conocido como el modelo prusiano, el cual castiga la curiosidad y la creatividad y premia la disciplina y la memoria. Y es que en los años 70 ese método prusiano funcionaba bien cuando las personas hacían tareas mecánicas, como por ejemplo ponerle tapitas a las pastas de dientes. Para ese tipo de trabajos no se necesitaba pensar, solo memorizar. Pero ahora esas tareas las hacen máquinas y por eso Finlandia creó su nuevo modelo educativo, donde premia la autorreflexión y la autoevaluación. Según Finlandia, el mundo es para ser curiosos, reflexionar y aprender a ser felices. Pero para poder cambiar la educación en su país y poder enseñar a los alumnos el nuevo modelo, primero le enseñaron a los profesores la nueva filosofía en educación. Además, esta nueva forma de educación no se detuvo por cambios de gobierno
gobierno o por cambios políticos. Pero no todo está perdido. Todavía podemos cambiar la educación en México. Pero debemos de entender una cosa. Si queremos cambiar la educación en nuestro país, tenemos que hacer algo. Y eso es que los padres debemos asumir la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Ahora te pido que reflexiones y pienses qué es lo que quieres de tu país. Y es que debemos de dejar de echarle la culpa a los demás y empezar a hacernos responsables de nosotros mismos. ¿O tú qué opinas?